Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 178 de esta tercera temporada de Batalla Cultural. Vamos a ver hoy varias cositas, todo lo que nos dejó el post-elecciones en la ciudad de Buenos Aires, elecciones legislativas que estamos teniendo en Argentina este año, este 2025. En esta oportunidad del domingo pasado, este domingo reciente, le tocó a la ciudad de Buenos Aires, uno de los lugares más importantes en cuanto a las elecciones. Tenemos elecciones importantes a nivel nacional, tenemos elecciones importantes a nivel provincia de Buenos Aires, que es lo más grande después de todo lo que es el país Argentina, y después el tercer lugar importante, y tal vez peleando en cuanto a lo que significa como símbolo, es la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital del país. Entonces, esas elecciones que sucedieron este domingo nos dejaron buenos resultados, donde ganó Javier Milei, ganó Adorni, representante de Javier Milei, con el 30 y algo por ciento de los votos, 30 algo. Segundo, Santoro, el representante del kirchnerismo, con 27% más o menos, y luego el PRO con un 15%, un 16-15%, bastante magro. Recordemos que ese siempre fue un bastión del PRO, por lo menos desde de este siglo, desde el 2003, que siempre gana el PRO, con 40-50% de los votos, y el kirchnerismo, el peronismo, siempre saca un 23-30% de los votos, y en este caso se metió el partido de Javier Milei, se metió Manuel Adorni, el vocero presidencial, y sacó un 30%, dejando al PRO en 15% y al peronismo, que sigue sacando más o menos un 20 y pico, en este caso fue 27%, así que, bueno, claramente están cambiando las cosas y el partido de Javier Milei claramente está llevando voto de la gente laburante, la gente que alguna vez confió en el PRO como una opción de derecha, que nunca fue. Entonces, claramente esa gente desilusionada con el proyecto de Mauricio Macri, ahora está eligiendo a la verdadera derecha, a la nueva derecha, de parte de Javier Milei. Arrancamos con una entrevista que le hicieron a Agustín Laje ayer, y después vamos a ver otra entrevista de Agustín Laje de hoy, de esta mañana, y después vamos a ver dos videos de Nicolás Márquez, uno post elecciones y uno de ayer, también post elecciones, pero con un día más de reflexiones y de reacciones y de todo. Arrancamos entonces con este video de Agustín Laje, que le hacen una entrevista en Canal América, si no me equivoco, con Guillermo Andino. Manuel Adorni, vamos a hablar ahora con Agustín Laje. Ustedes lo conocen, escritor, politólogo, hombre de consulta del presidente Javier Milei. Ahí te estoy viendo. ¿Qué tal, Agustín? Gracias por este contacto. ¿Qué tal, Guillermo? Gracias por la comunicación. Bueno, a ver, voy al hueso. Vi una publicación tuya donde el título es El PRO ha muerto. El PRO ha muerto porque ha perdido el único bastión que tenía. Su cuartel general ha sido tomado, ha sido desplazado, no va a tener la caja de la que gozó durante 17 años, no pudo retener ni una sola comuna, sacó la mitad de los votos que el candidato de la Libertad Avanza. El PRO, vamos a ponerlo así, si Juntos por el Cambio se desplomó en octubre del 2023, el PRO se acaba de desplomar el día de ayer. El PRO ya no es la alternativa al kirchnerismo. Alguna vez lo fue, pero no lo fue por ser una alternativa ideológica, sino más bien por ser una alternativa estética. Una vez yo hablé con un dirigente cordobés del PRO y le pregunté por qué ellos no daban batalla cultural. ¿Por qué no les interesaba dar una lucha contra la ideología kirchnerista? Y solo era una cuestión de formas lo que ellos llevaban adelante. Y su respuesta fue muy concisa. Él me dijo, porque no somos un partido de ideas. El partido de Javier Milei sí es un partido de ideas. Es un partido que pone los contenidos por encima de las formas, y las alternativas al kirchnerismo hoy deben ser de ideas más que de formas. La sociedad eligió a la Libertad Avanza en el año 2023, lo vuelve a elegir en la ciudad de Buenos Aires ahora, y esto marca además un antecedente fundamental para lo que se puede esperar en octubre. Agustín, ¿cuáles son esas ideas que vos creés están ganando esta batalla cultural y se está abonando cada vez más en el denominador común del pensamiento colectivo, habida cuenta de que muchos creen que el triunfo de Adorni de ayer es un primer paso hacia lo que puede llegar a pasar en las próximas elecciones en octubre? Las ideas son muy simples, tienen que ver con reivindicar la libertad del individuo frente al avance colectivista del Estado. Durante el kirchnerismo, la idea del Estado presente y la falsa justicia social fue lo que imperó como sentido común en la Argentina. Fue lo que legitimó todo el desastre que se hizo en el país. Ese modelo, el del Estado presente, que en realidad fue el de aplastar a los privados, y el modelo de la supuesta justicia social, fue continuado por Macri. Fue continuado por Macri al punto tal de que el Estado nunca fue achicado por Macri, nunca se enfrentó al problema del déficit fiscal, nunca se avanzó con una reducción real de impuestos, nunca se avanzaron contra las ideologías colectivistas que impulsó el kirchnerismo,
como el tema de los feminismos, el tema de la ideología de género, los indigenismos, el garantismo penal, la idea de que el delincuente es la víctima de la sociedad. Todas estas ideologías absurdas que la nueva izquierda trajo a la Argentina con el kirchnerismo fueron mantenidas intactas durante Macri cuando tuvo el poder. Por eso la gente se decepcionó con Mauricio Macri, porque pensó que era una verdadera alternativa, pero no lo fue. Por eso pagaron muy caro con la irrupción en la política de Javier Milei. Algo muy interesante es recordar que la gente de Macri tildó a Milei como fenómeno barrial cuando Milei había sacado en Cava 17,2%. O sea, estamos hablando del año 2021. Sí. Cuando Milei sacaba 17,2% era un fenómeno barrial según la gente de Mauricio Macri. Ahora los Penato acaba de sacar como mucho 15%. Entonces, la idea del PRO colapsa no es una metáfora, es una realidad que sale incluso de las categorías políticas que ellos mismos han utilizado años atrás. Agustín, buen día. Carlos Arvilla te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto. Vos, en el tuit que enviaste ayer, por ejemplo, decís, desde hoy el PRO no existe más. La caída no tendrá freno. ¿Vos crees que eso se va a extender a la próxima elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires? Sí, sin dudas, porque en el PRO hay gente buena. En el PRO hay gente buena que confiaba en el PRO como una alternativa al kirchnerismo, y luego hay gente no tan buena. Larreta, por ejemplo, fue uno de ellos. Los Penato fue una de ellas. Gente que, a mi juicio, ideológicamente está mucho más cerca del kirchnerismo que de los libertarios. Y lo que va a ocurrir en los días que siguen es gente que va a saltar de un barco a otro. Lo que vamos a ver, aparte el discurso de Adorni fue muy claro, el discurso de Milei también fue muy claro ayer. Lo que dijeron fue, la Libertad Avanza es un partido abierto a aquellos que apoyen estas ideas. Hay tabula rasa, no es un partido de sectarios. Dejamos las puertas abiertas para aquellos que estén dispuestos a impulsar una alternativa ideológica al kirchnerismo, no solo una alternativa de las formas. Entonces yo creo que mucha gente del PRO va a empezar en los días que siguen a saltar hacia la Libertad Avanza. Agustín, Sí. hoy el presidente Javier Milei dio a entender prácticamente que en este acuerdo que va a haber probablemente con el PRO, no hace falta el expresidente Mauricio Macri. ¿Vos creés lo mismo? Bueno, es que el gran derrotado fue Mauricio Macri, porque él fue quien se puso frente a la campaña. Es decir, Los Penato quedó relegada a un segundo lugar de una manera muy clara. Hay incluso algunos videos de ella yendo por las calles y no la reconoce nadie. En la Feria del Libro nadie se frena a saludarla. Y sin embargo, del otro lado, la Libertad Avanza tenía a un candidato como Adorni que no puede salir a la calle porque es aclamado cada vez que toca el suelo. Y por otro lado, el presidente Javier Milei que se puso al hombro él también la campaña en los últimos días. Entonces ha quedado muy claro la relación de fuerzas. Ya no estamos en una situación de especulación en la que Macri puede exigir o dirigir a su propia gente porque ha perdido el liderazgo que alguna vez tuvo y que lo desperdició. Macri desperdició los 4 años de poder que tuvo porque no hizo nada de lo que la gente esperaba y la excusa era que no podía hacerlo. Pero Javier Milei, con un contexto económico y político muchísimo más adverso, sin tener mayorías en el Congreso, ha pasado una cantidad de desregulaciones, ha bajado el déficit, ha logrado el equilibrio fiscal, ha combatido los piqueteros, ha combatido la delincuencia, un montón de cosas que supuestamente el macrismo no pudo hacerlo porque no podía enfrentarse a los orcos del kirchnerismo. Hoy ha quedado claro que eso no era así, que él sí lo podía hacer y que si no se hizo fue porque no se quiso. Entonces, ahora el líder del antikirchnerismo es Javier Milei y es el libertarismo. No es esa cosa sosa, tibia, políticamente correcta, que lamentablemente siempre fue el PRO. Por lo tanto, Agustín, en base a lo que vos decís, vamos inexorablemente a un bipartidismo. ¿Por qué te digo? Porque en los últimos tiempos había elecciones de tres tercios. Ahora iríamos, por lo que vos estás diciendo, a un bipartidismo donde tenemos a la Libertad Avanza y del otro lado, ¿cómo deberíamos denominarlo? Kirchnerismo, peronismo, porque recién hablábamos con Rosendo Fraga que inevitablemente va a tener que haber un borrón y cuenta nueva en el peronismo. Mira, yo creo que ese escenario todavía está por verse. Es decir, todavía no se sabe si el kirchnerismo va a colapsar o va a lograr retener el liderazgo dentro del PJ. Eso se verá quizás en las elecciones de octubre. Claro. Eso tendremos que esperar para verlo. Lo que sí es claro es que hoy la oposición al kirchnerismo ya tiene un liderazgo inexorable, definitivo, ideológicamente muy potente. Ya no es una alternativa de globos amarillos, sino de ideas políticas. De ideas políticas, de convicción y de batalla cultural. Con lo cual se simplifica el tablero, como vos bien decís, Guillermo, se simplifica porque ahora es mucho más claro para la gente qué votar en octubre. Entonces, sin quererlo, Jorge Macri le hizo un favor a Milei al adelantar las elecciones. Esto fue un favor porque ya se sabe perfectamente cuál es el poder real del PRO de cara a octubre. ¿Qué presidente imaginás en cuanto a Javier Milei con un Congreso con mucho más volumen, sin tener que depender ya de el crudo de la milanesa, de los radicales en el Quincho de Olivos, etcétera? Bueno, otro actor que va a estar muy complicado son los radicales, y ahí claro. voy al punto. Van a estar muy complicados, no pudieron poner ni siquiera un legislador.
Ha sido un verdadero desastre. Hasta la izquierda le ganó al radicalismo. Que dicho sea de paso, hay gente que festeja que la izquierda pudo poner un legislador, pero la izquierda, hasta donde yo recuerdo, tenía 2 legisladores, con lo cual les ha perdido uno. Claro. De modo que ha sido la coalición cívica, no ha podido poner un solo legislador. Y esos eran los aliados de Macri que le marcaban la cancha ideológica cuando fue presidente. A ver, lo que hizo Macri en política fue desastroso para sus propios intereses, porque a mí no me cabe duda de que Macri tenía buenas intenciones, que era una persona que podía haber hecho un gran cambio para la Argentina, pero se alió con las personas incorrectas. Lamentablemente eso fue así, y él lo sabe y él lo ha dicho muchas veces además. Ahora bien, yendo a tu punto, de cara a lo que viene, supongamos que en octubre se da una gran victoria de La Libertad Avanza y tenemos a partir del año próximo un Congreso con mayor músculo oficialista, van a venir las reformas más fuertes de este gobierno. Reforma laboral, reforma impositiva, se va a liberalizar todo lo que todavía no se ha podido liberar en Argentina. Es decir, el verdadero libertarismo en su versión más pura llegaría a la Argentina después de octubre. Y si después de octubre se ganan además esas elecciones, tenemos que empezar a pensar 4 años más de Javier Milei. Yo creo que esto ya debe estar en la cabeza de La Libertad Avanza. Si hoy, a partir del resultado de ayer de Cava, estamos pensando en octubre, a partir de octubre habrá que pensar en 4 años más de Javier Milei, porque sabemos cuál es el timing que tienen esas elecciones. Y Agustín, bajado a la tierra para el laburante cotidiano, lo que ocurrió ayer entiendo que genera confianza en los que están viendo, en los inversores, etcétera. Si esto se repite en octubre, ¿cómo puede mejorar la economía del laburante? Bueno, la economía del laburante puede mejorar porque va a haber más inversiones en Argentina, capitales externos que todavía especulan con la posibilidad de que el kirchnerismo pueda volver a gobernar y por lo tanto no sienten la confianza como para traer su dinero al país, exactamente. Tienen miedo que les pase lo que le pasó a Macri, vamos a ser claros. ¿Qué le pasó a Macri? Vendió que Argentina era un gran lugar para invertir, llegaron algunas empresas, pero después vieron cómo volvía al poder lo peor del kirchnerismo. Ese recuerdo está fresco todavía afuera. Entonces, mucha gente que está mirando a Argentina para invertir en nuestro país todavía no lo hace porque está esperando hasta octubre a ver cómo le va a ir en las elecciones. Ciertamente, lo de ayer en Ciudad de Buenos Aires ha sido un indicio muy importante en ese camino, pero octubre será fundamental. ¿Fundamental para qué? Para derrotar al kirchnerismo definitivamente. Vuelvo al punto inicial. Lo que se quebró en el 2023 fue Juntos por el Cambio. Yo había dicho antes de las elecciones que Juntos por el Cambio iba a quedar en tercer lugar y que iba a desaparecer del esquema político argentino. Bueno, ahora lo que te digo es, lo que va a desaparecer del esquema político argentino se llama PRO, porque ya no tiene más nada para ofrecer a la sociedad. Ya tuvo su papel, ya jugó lo que tenía que jugar, ya no tiene más nada para ofrecer y vamos a ver cómo se va a licuar rápidamente en los próximos días. Ahora bien, en octubre tenemos un partido ya un poco más importante, con un terreno polarizado, de un lado las ideas de la libertad y del otro lado el kirchnerismo. Así que todavía, bueno, faltan algunos meses para jugar ese juego. Agustín, yendo en línea con lo que decís vos, ¿vos creés que va a empezar a partir de ahora un pasaje de dirigentes del PRO? Se habla de algunos dirigentes en particular, no voy a dar los nombres, pero que va a haber una salida directamente de esto que vos decís, está desapareciendo el PRO y se van a pasar directamente a la Libertad Avanza. O sea que no va a haber ese famoso takeover de la Libertad Avanza con el PRO, sino que directamente los dirigentes del PRO se van a pasar a la Libertad Avanza. Yo creo que es muy probable que muchos de ellos se pasen y te digo por qué. Porque ya se han estado yendo a la Libertad Avanza precisamente en las últimas semanas cuando olfatearon que Los Penato iba a quedar tercera. Esto es una realidad. Hay gente que es más previsible, es más, se anticipa mejor a los hechos que otra en política y hay gente del PRO, dirigentes importantes, que tampoco voy a dar el nombre, pero importantes dirigentes, incluso intendentes, que en las últimas semanas han dicho el PRO está terminado, la candidata Los Penato no va a salir ni siquiera segunda, entonces mis ideas son más coincidentes con la Libertad Avanza que con lo que va a quedar en juego. Ya esa fuga ya se empezó a producir desde antes de esta elección y creo que en los próximos días se va a acelerar. Así que yo insisto, el liderazgo de Mauricio Macri en política yo creo que está terminado. Él todavía contaba con la expectativa de retener una cierta parte del poder en la Argentina, ya no la tiene, perdió su principal bastión y esto es irreversible, no tiene ninguna posibilidad. Y la cara de alegría de Larreta que estoy viendo allí en las imágenes que ponen a la izquierda arriba, bueno, yo la verdad que lo único que puedo interpretar sobre él es que su alegría es haber molestado un poquito el macrismo, porque en realidad pasar de haber sido el futuro presidente de la Argentina hace apenas 2 años a obtener un magro 8% en la ciudad de la que fue jefe de gobierno, no sé qué tanto le ha alegrado semejante resultado. Pero bueno, yo creo que lo que más le ponía contento era haber molestado un poco al primo de Macri y al propio Mauricio Macri. Agustín, la última pregunta tiene que ver con el otro cuadro que veíamos. ¿Qué papel le adjudicas a Karina Milei en cuanto a la arquitecta de este triunfo, que de alguna manera demuestra que no necesita ser ni Rubí Rubí ni Durán Barba, sino un poco de sentido común y de recorrer la cancha, ¿no?
Mira, ha habido una cantidad de operaciones mediáticas contra Karina Milei, ha habido una cantidad de operaciones mediáticas también contra Santiago Caputo, que incluso inventaban que el fracaso era inevitable, que habían hecho un desastre en La Libertad Avanza, que la campaña estaba pésimamente llevada. Dijeron un montón de cosas. Y los resultados, sin embargo, están a la vista. Es decir, el dato al final mata el relato. El liderazgo de Karina es incuestionable porque además está legitimada por el presidente de la República, que es su hermano. El liderazgo también de Santiago Caputo también es incuestionable y le acaban de dar una victoria a un partido nuevo que tiene apenas, no sé, creo que 8 meses de existencia, que fue creado además en tiempo récord, con una euforia popular a partir de una mujer como Karina, que no tenía experiencia en política, que ingresó en esto para apoyar y respaldar a su hermano, y que, perdón que lo diga así, pero le está pasando el trapo a gente que se creía que sabía mucho de política y al final demostró saber muy poco. Esta señora con sentido común, insisto, en pocos meses arma un partido político, respalda a su hermano, ayer obtuvo un triunfo impresionante. Nadie puede decir que esta señora no sabe lo que hace. Sabe perfectamente lo que está haciendo y lo está haciendo muy bien. Agustín, muchas gracias por este contacto. Estás en el exterior, pero cuando vengas acá a la Argentina nos gustaría tenerte acá en el estudio. ¿Sí? Con todo gusto, cuenten con eso. Un gran abrazo. Gracias a ustedes. Bueno, hasta acá entonces con esta entrevista de Agustín Laje ahí con Guillermo Andino, que si no me equivoco es en la TV pública, ¿era eso? A ver. El loguito parece ser de la TV pública, bien. Guillermo Andino estaba en América hace unos meses atrás, ahora ya se ve que está en la TV pública. Sí, por los graf y eso sí, es la TV pública. Ok, bueno, muy interesante todo el análisis de Agustín Laje, que bueno, los gordos Twitter como nosotros ya lo habremos visto en sus posteos de Twitter, de Instagram incluso y demás.